Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va debido a la problemática que tenemos a diario, ¿sí? Y voy a pasar a ser más específico. Se están robando muchas motos. Han sufrido esto mismo muchos amigos. Por eso también un poco la falta de videos. Quería contarles lo que yo voy a pasar a hacer en mi moto también. O sea, yo voy a poner la llave de contacto, pongo contacto como para darle arranque, se va a encender todo el tablero, todo normal. Pero al momento de darle arranque la moto no va a andar, no va a arrancar. Entonces uno ahí, entre el nerviosismo de estas personas, capaz que te dejen y se vayan. Y es algo muy sencillo. Esto ya lo hacíamos nosotros en los años, no sé, años 78, 76, en los autos, un corte de corriente. Entonces voy a empezar a explicar cómo hacemos un corte de corriente en una moto. Es muy sencillo. Muchos preguntan a veces cómo puedo arrancar una moto sin la llave. Olvídense, yo no se los voy a enseñar a eso. Pero sí a cómo no poder arrancarla. Y voy a pasar a mostrarles. Acá tengo distintas llaves, como para luces, ¿no? ¿Ven? Este es un modelo. Este es otro modelo que se tira hacia afuera y ahí estaría encendido, ahí apagado, ¿sí? Y tengo esta ahora también, estas de autos antiguos, Estas se consiguen todavía en casas de electricidad, Entonces, ¿yo qué hago? Primero pienso dónde voy a instalar una llave de contacto. Me gusta más esta porque le saqué la perillita, entonces queda más disimulada. Entonces yo esta la coloco, vamos acá, pongámosle que tengo la cacha colocada y la pongo en la parte de abajo, escondida, ¿sí? O hasta abajo del tanque de nafta, por ahí en algún lugar, le hago un soporte y la coloco. Que solamente yo sé que esta existe y en dónde está. Hasta puedo ir a la parte de atrás, ponerla por acá abajo, en cualquier lugar, ¿sí? Donde no reciba agua de la rueda, ¿no? Entonces yo llego a un lugar, apago el motor y puse el contacto. Por más que le ponga el contacto y le dé arranque, no va a arrancar. Esto es muy sencillo. Tengo varias formas de hacerlo. Una sería sacando el cable que va acá a la bobina, ¿ven? Desconecté la bobina, corto este cable y conecto uno aquí y el otro acá. Y continúo a la bobina. Entonces yo, con la llave escondida, corto la corriente, ¿sí? Y la otra sería la siguiente. Vamos acá abajo, acá es donde saldría la corriente para del estator, o sea, del generador, ¿sí? El encendido. Entonces yo hago lo siguiente, como estas son dos fichas, desconecto una ficha, pongo la bujía sobre el motor y le doy un movimiento de patada o un movimiento de arranque eléctrico. Si no salta chispa, estoy en el cable acertado. Entonces hago de la misma manera. Corto uno aquí y continúo en el otro contacto, ¿sí? Y la puedo poner oculta en cualquier lugar. Entonces yo así corto la corriente del motor. El motor no va a funcionar. Por ejemplo, en esta, que no tiene patada, solamente trae encendido electrónico, mejor todavía, porque yo acá voy a esto. Esto le decimos a la chanchita de arranque, porque es el electro que manda corriente al motorcito de arranque. Y puedo hasta sacarlo de acá, yo le doy arranque, de aquí. Entonces directamente el motorcito de arranque no va a girar, no va a funcionar. Para arrancarla van a tener que empujarla,
para arrancarla. Y en ese momento yo le salto encima y lo tiro con moto y todo, no me la va a llevar. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Ah, y voy a hacer un próximo video. Ahora acá se están robando muchas ruedas de autos, de automóviles, debido a que no hay neumáticos. Y están hablando de las tuercas de seguridad, que la mejor es el sistema alemán. No gasten, eso viene a valor de euro, no gasten. Yo en el próximo video les voy a enseñar cómo hacer una tuerca antirrobo. Yo la hice en mi colectivo, tenía un bus, un 1114, y en esa época se robaban muchas cajas de velocidades del 1114. Y es muy fácil sacar una caja de 1114, una llave 17 y una llave 22. Y yo hice una tuerca de la caja de velocidades antirrobo también, para que no puedan quitarla. Bueno, pero el próximo video va a ser sobre las ruedas, sobre las tuercas de seguridad para evitar que te roben las ruedas del auto. Que está pasando todos los días acá en las noticias, está pasando todos los días. Bueno, voy a mandar unos saluditos acá. Quiero darle las gracias a todos los que quieren colaborar conmigo, pero les quiero decir que el Mercado Libre, no me acuerdo. Los donativos, de un día para el otro, no sé qué pasó, se evaporaron. Así que hoy fui también a cobrar mi pensión y, bueno, me están diciendo que no cuente. Bueno, los bancos son ladrones también, es una cueva de ladrones. Ahí terminamos, ¿eh? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.